Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Atrapé a mi esposa mintiendo sobre la paternidad de nuestro hijo. Lo que hice después la dejó sin palabras en el tribunal. Hola a todos. Soy un hombre de 36 años, trabajo como supervisor de turno en un gran almacén en un pueblo suburbano. He estado casado por casi 6 años, y durante la mayor parte de ese tiempo creí que mi vida era estable. Teníamos una casa pequeña en una calle tranquila, con discusiones típicas sobre las tareas del hogar y los planes de fin de semana, pero nada que encendiera grandes alarmas. Cuando mi esposa anunció que estaba embarazada, unos años después de casarnos, sentí una ola de emoción. Tener un hijo era como un sueño hecho realidad. Estaba listo para ser padre, para enseñarle todo, verlo crecer. Poco sabía que detrás de esa alegría se escondía un secreto que desmoronaría por completo nuestro matrimonio. Desde el momento en que nació nuestro hijo, me dediqué completamente a él. Me encargué de las tomas nocturnas, cambié pañales y registré con entusiasmo cada uno de sus hitos de desarrollo. Mi esposa, por su parte, parecía contenta, a menudo me felicitaba por lo involucrado que era como padre. La vida seguía con un ritmo predecible, entre turnos de trabajo, compras de supermercado y cenas familiares. No tenía razones para sospechar que algo andaba mal. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar pequeñas diferencias entre mi hijo y yo. El color de su cabello, de sus ojos, incluso ciertos rasgos faciales no coincidían con mi lado de la familia. Los amigos bromeaban diciendo que la genética puede saltar generaciones, y yo me lo tomaba con humor. Mi esposa desestimaba cualquier pregunta, diciendo que se parecía a parientes lejanos suyos. No era una gran preocupación, pero una pequeña duda empezó a instalarse en mi mente. Nunca dejé que esa duda creciera lo suficiente como para sospechar de algo malo, al menos no de forma consciente. Pero cuando nuestro hijo cumplió 2 años, surgieron más peculiaridades. En un chequeo médico rutinario, el doctor comentó sobre ciertos rasgos hereditarios, y mi esposa hizo una broma casual sobre misterios familiares antes de cambiar rápidamente de tema. Sentí una punzada de inquietud. Las diferencias eran demasiado persistentes como para ignorarlas. A pesar de eso, reprimí mis sospechas, convenciéndome de que estaba pensando demasiado. El matrimonio se basaba en la confianza, o al menos eso creía. No fue hasta hace unos meses que las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Un amigo que acababa de descubrir que su propio padre no era quien pensaba sugirió que, si tenía curiosidad, podría hacerme una prueba de paternidad privada. Al principio me reí de la idea, mi esposa y yo no teníamos razones para desconfiar el uno del otro. Pero esa pequeña voz en mi cabeza no dejaba de susurrar. Eventualmente cedí a la curiosidad. Compré un kit de prueba casera discreta, envié las muestras y traté de no pensar demasiado en los posibles resultados. El día que llegaron los resultados, estaba solo en casa. Mi esposa había llevado a nuestro hijo a visitar a un pariente. Mis manos temblaban mientras abría el correo electrónico con el informe del laboratorio. Mi corazón latía con fuerza, y entonces lo vi, una probabilidad de paternidad cercana a 0. Me quedé mirando la pantalla, leyendo una y otra vez, esperando que mis ojos me jugaran una mala pasada, pero el mensaje seguía siendo el mismo. El niño que había estado criando y amando como si fuera mío no era biológicamente mi hijo. El shock inundó mi sistema, incredulidad, dolor, ira. ¿Cómo pudo pasar esto? La esposa en la que confiaba, el matrimonio que consideraba sólido. ¿Todo fue una farsa? Las preguntas se arremolinaban en mi mente. ¿Quién era el padre biológico del niño? ¿Cuánto tiempo lo había sabido? ¿Por qué nunca me dijo la verdad? Esa noche apenas dormí. Mi esposa notó mi tensión cuando llegó a casa y me preguntó si todo estaba bien. Me esforcé por responder con una vaga mentira sobre el estrés en el trabajo. Confrontarla en medio de un torbellino de emociones se sentía demasiado arriesgado. Necesitaba claridad, un plan. Por dentro, me sentía traicionado hasta lo más profundo, pero mantuve la calma. Si había mentido durante años, estaría preparada para seguir mintiendo ahora. En los días siguientes, comencé a buscar más información en silencio. Recordé a un antiguo amor con el que ella había mantenido contacto, un ex de antes de casarnos. ¿Podría él estar involucrado? Mi esposa siempre lo había descartado como solo un amigo, aunque noté una sutil tensión cada vez que su nombre salía a relucir. Esa sospecha cobró vida. Si tenía una conexión continua con él, tal vez eso explicara los rasgos inexplicables del niño. Mi enojo hervía lentamente.
Me había engañado emocionalmente, permitiéndome construir toda una identidad en torno a la paternidad. Si esto era deliberado, si ella realmente lo sabía desde el principio, la traición era casi indescriptible. Pero necesitaba más que conjeturas. Decidí reunir todas las pruebas posibles, documentos, mensajes o cualquier conexión que pudiera encontrar, preparándome para el enfrentamiento. Comencé a revisar los registros telefónicos, notando llamadas frecuentes que mi esposa hacía a un cierto número, muchas más de las que admitía. Ella decía que era un viejo amigo, pero la cantidad de mensajes de texto y las llamadas nocturnas contaban una historia diferente. Mientras tanto, intenté mantener una fachada de normalidad en casa, desempeñando el papel de un padre amoroso. Cada vez que mi hijo reía o me abrazaba, sentía un nuevo dolor. Él era inocente en todo esto, pero mi percepción de nuestra relación se tambaleaba. ¿Todo estaba construido sobre una mentira? Una noche reuní el valor para preguntarle a mi esposa sobre ese viejo amigo. Ella se tensó, dando respuestas evasivas, lo que endureció mis sospechas. Insistí más, insinuando que tal vez debería contactar directamente a ese hombre. Fue entonces cuando ella se puso a la defensiva, afirmando que yo estaba paranoico y que necesitaba confiar en ella. La intensidad de su reacción solo confirmó mis peores temores. Me di cuenta de que esto era más grande que un simple amigo de la infancia, ella escondía algo profundo. No queriendo causar una explosión sin estar completamente preparado, retrocedí en los días siguientes. Con discreción, programé una reunión con un abogado. Llevé los resultados de la prueba de paternidad y expliqué la situación. El abogado fue comprensivo y me explicó que, en muchos estados, si desafías la paternidad después de años de haber reconocido al niño como tuyo, podría volverse legalmente complicado. Las obligaciones de manutención, los plazos y las leyes pueden variar. Sin embargo, también me aseguró que si tenía pruebas de su engaño, eso podría influir en un acuerdo de divorcio y en las disposiciones de custodia. Además, tenía bases legales para emprender acciones si quería renunciar a la paternidad. Esa idea me horrorizaba, el hecho de considerar renunciar al niño al que había ayudado a criar me destrozaba. Mis sentimientos estaban divididos. A pesar de mi devastación, todavía me importaba el pequeño que me llamaba papá, pero la traición dolía tanto que cuestionaba todo. Mi abogado me aconsejó precaución, especialmente con respecto a cualquier confrontación delante de nuestro hijo. Salí de la reunión con un torbellino de emociones, inseguro sobre el siguiente paso. Poco después, encontré una prueba crucial que temía. En una carpeta oculta en nuestra computadora compartida, mi esposa aparentemente no había sido cuidadosa al cubrir sus huellas. Dentro de esa carpeta había varios intercambios de correos electrónicos con ese exnovio, haciendo referencia a encuentros alrededor de la época en que quedó embarazada. Un correo en particular mencionaba al bebé y el ex preguntaba si estaba segura de que su esposo creía que era suyo. Mi esposa respondió que lo tenía todo bajo control. Mi estómago se revolvió al leer esas palabras. Ella lo sabía desde el principio, me engañó deliberadamente y continuó haciéndolo durante años. Esa noche la confronté en nuestra sala de estar. Con el corazón latiendo con fuerza, le mostré los resultados de la prueba de paternidad, los correos electrónicos y los registros telefónicos. Ella se puso pálida, intentando dar negaciones a medias, pero las pruebas eran innegables. Finalmente, sus hombros se hundieron y admitió que, sí, sospechaba desde el primer día que el niño no era mío. Insistió en que fue un error, que intentó hacer lo correcto dándole al bebé una familia estable. Sus justificaciones me parecieron retorcidas y egoístas. Le pregunté si el ex sabía que él era el verdadero padre. Murmuró que tenían un entendimiento intermitente, pero que nunca lo presionó para que asumiera su papel como padre. Mi rabia se encendió cuando dijo que era más fácil de esa manera, eres un mejor proveedor, él no quiere la responsabilidad. Me di cuenta de que no solo me habían engañado por amor, sino también por seguridad financiera. Mi esposa, esencialmente, me había utilizado como un boleto de comida. Le dije directamente que me iba, que probablemente nos divorciaríamos. Se echó a llorar, suplicando que no abandonara a nuestro hijo. Mis emociones estaban divididas. Por un lado, amaba al niño que creía que yo era su padre. Por otro lado, sentía que mi esposa había construido toda nuestra vida familiar sobre un engaño. Si quería manipularme emocionalmente para que me quedara, tendría que enfrentar el hecho de que su propia mentira había desencadenado todo esto. Las semanas que siguieron fueron agonizantes. Comencé a dormir en la habitación de invitados, negándome a seguir con su farsa de un matrimonio normal.
Mi abogado me explicó las posibles vías legales. Podría solicitar el divorcio por fraude y, potencialmente, repudiar la paternidad si actuaba rápidamente. Alternativamente, podría seguir siendo el padre legal si lo deseaba, pero eso implicaba aceptar al niño como mi responsabilidad, aunque genéticamente no fuera mío. Luché con mi conciencia. El niño era inocente, nada de esto era su culpa. Pero, ¿cómo podía seguir viviendo una mentira? Especialmente si su verdadero padre biológico estaba al acecho en el fondo. Mientras tanto, mi esposa intentó todas las tácticas, lágrimas, disculpas, enojo, argumentos manipuladores sobre cómo destruiría la vida de nuestro hijo si me iba. Incluso tuvo el descaro de sugerir que olvidáramos la prueba y continuáramos como si nada hubiera pasado. Me negué, la traición era demasiado grande. Finalmente, presenté la solicitud de divorcio. Mi esposa respondió amenazando con luchar por la custodia total y la manutención del niño. Era surrealista, me exigía que pagara por un niño que sabía que no era mío biológicamente. Mi abogado me aseguró que, una vez que la paternidad fuera legalmente impugnada, el tribunal consideraría los resultados de la prueba. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, si yo estaba en el certificado de nacimiento y había actuado como padre durante años, podría estar financieramente atado. La incertidumbre pesaba mucho sobre mí. Se fijó una audiencia previa al juicio. Ese día, la tensión se sentía en el aire. Mi esposa llegó con una falsa confianza, flanqueada por su abogado. Me lanzó una mirada arrogante, como anticipando que me vería obligado a seguir pagando manutención debido a los estándares del interés superior del niño. Mi abogado y yo nos habíamos preparado meticulosamente, reuniendo toda la documentación, los resultados de la paternidad, los correos electrónicos que demostraban que ella sabía la verdad y pruebas de que su ex reconocía la paternidad. Nuestra intención era demostrar no solo que yo no era el padre biológico, sino que ella había cometido un fraude de paternidad al engañarme intencionalmente. Durante la audiencia, su abogado argumentó que yo era el único padre que el niño había conocido, y que romper ese vínculo lo perjudicaría. Sentí una punzada de culpa. Me importaba genuinamente el niño, y lo último que quería era lastimarlo. Pero las manipulaciones de mi esposa no me dejaban otra opción. Mi abogado entonces presentó la cadena de correos electrónicos en la que su ex preguntaba por el bebé. Los correos mencionaban explícitamente la línea de tiempo de su aventura en torno a la concepción. Mi esposa se tensó en su asiento. La mirada del juez se estrechó mientras revisaba esas pruebas. El silencio en la sala era palpable. Cuando llegó mi turno de hablar, fui conciso. Expliqué cómo descubrí la verdad a través de una prueba de paternidad privada, cómo la enfrenté sin pruebas y cómo ella admitió que lo había sabido todo el tiempo. Admití que me importaba profundamente el niño, pero no podía continuar una relación basada en el engaño. Además, si existía un padre biológico, lo justo era que él asumiera su responsabilidad o que mi esposa enfrentara las consecuencias de sus decisiones. El juez le preguntó directamente a mi esposa, ¿sabía desde el principio que su esposo podría no ser el padre? Sus ojos miraron nerviosos a su alrededor. Murmuró algo sobre no estar segura, pero los correos la contradecían. La tensión en la sala era eléctrica. El abogado de mi esposa se retorcía, dándose cuenta de que su posición colapsaba bajo el peso de pruebas innegables. El clímax llegó cuando mi abogado llamó al ex de mi esposa como testigo. Había accedido a regañadientes después de ser citado. Con una voz vacilante, admitió que la línea de tiempo de la aventura coincidía con la fecha de concepción del niño. También reveló que mi esposa le había dicho explícitamente que manejaría la situación haciéndome creer que yo era el padre. Hubo un audible jadeo entre los presentes en la sala. Vi a mi esposa hundirse en su silla, su compostura desmoronándose con esa revelación. El juez había escuchado suficiente. Aunque expresó su preocupación por el bienestar del niño, reconoció la gravedad del fraude de paternidad. Dictaminó que yo no era el padre legal, librándome de cualquier obligación financiera futura. También indicó que mi esposa tenía la responsabilidad de abordar la custodia o la manutención con el verdadero padre biológico. El rostro de mi esposa perdió todo color. Estaba sin palabras, incapaz de contradecir la sentencia. Apostó por el sistema, intentando obligarme a seguir siendo la figura paterna, pero sus manipulaciones eran demasiado evidentes para que el tribunal las pasara por alto. El decreto final fue un golpe directo a sus ilusiones, el divorcio procedería sin apoyo conyugal a su favor, en parte debido a su conducta engañosa, y la cuestión de la paternidad se resolvió a mi favor. Mientras salía de esa sala de audiencias, me invadió una mezcla de alivio y tristeza.
Alivio porque se había hecho justicia y no estaría atado a una mentira. Tristeza porque un niño al que amaba quedó atrapado en el fuego cruzado del engaño de su madre. Pero entendí que continuar con esa falsedad no sería saludable para nadie, ni siquiera para él. Afuera del tribunal, mi esposa intentó un último recurso, lágrimas y acusaciones, diciendo que estaba abandonando a un niño que me veía como su papá. Me mantuve firme, recordando los meses de tormento y la descarada manera en que me había engañado. Tuvo meses, años, para sincerarse y evitar esto, pero eligió no hacerlo. Sin decir una palabra, me di la vuelta y la dejé allí, consumida por las consecuencias de sus propias mentiras. En las semanas que siguieron, la noticia del drama en el tribunal se difundió entre nuestros conocidos. Las opiniones estaban divididas. Algunos creían que debía seguir siendo una figura paterna, otros simpatizaban conmigo, reconociendo lo profundamente traicionado que había sido. La posición del niño seguía siendo desgarradora, pero yo no podía arreglarlo solo. Su verdadero padre debía asumir su responsabilidad, o mi esposa tenía que enfrentar la realidad. Ya no sería un peón en sus manipulaciones. Legalmente libre de la carga de la paternidad, me concentré en reconstruir mi vida. Mi hogar se sentía vacío sin las risas del niño, pero vivir bajo una mentira habría sido una carga mucho más pesada. Encontré un terapeuta para ayudarme a procesar las secuelas emocionales, especialmente la culpa de alejarme de un niño que una vez creí que era mío. Pero llegué a aceptar que forjar un futuro saludable requería que saliera de la telaraña que mi esposa había tejido. Mirando hacia atrás, veo una lección dolorosa en todo esto: la confianza es preciosa, y la traición de esa confianza, especialmente en algo tan profundo como la paternidad, puede desarraigar una vida entera. El sentido de derecho de mi esposa, su disposición a engañarme por seguridad y sus intentos de manipular el sistema legal finalmente se volvieron en su contra. Al final, el fallo del juez la dejó sin palabras y me dio una especie de vindicación agridulce. Ahora me enfoco en mi propia sanación. El divorcio está en marcha, y la división de bienes se está resolviendo. Cada día dejo ir un poco más el resentimiento. Aunque los recuerdos de la paternidad, aunque basados en una mentira, todavía me enseñaron compasión y responsabilidad. Llevaré esas lecciones conmigo, incluso si el niño ya no está en mi vida diaria. A veces, hacer lo correcto significa alejarse de una situación tóxica, por más desgarrador que sea. Ella perdió su apuesta, yo recuperé mi libertad. Y aunque toda la experiencia fue devastadora, también despejó el camino para un futuro construido sobre la verdad, donde sea que esa verdad me lleve. Actualización final. Hola a todos, ha pasado más de un año desde que el fallo del juez cambió mi vida para siempre. Decidí compartir esta última actualización porque sé que muchos de ustedes han estado siguiendo mi historia y expresando su apoyo, preocupación y curiosidad sobre cómo estoy superando todo lo que ha sucedido. Los meses que siguieron a la audiencia fueron ciertamente complicados. Al principio, sentí que había un gran vacío en mi vida. Mi casa quedó extrañamente silenciosa sin la risa del niño que había considerado mi hijo durante muchos años. Adaptarme no fue fácil, pero sabía que tenía que hacerlo. Seguir viviendo una mentira no es bueno para nadie, ni para mí, ni para él. Durante ese año, mi ex esposa finalmente hizo contacto con el verdadero padre biológico del niño. Por lo que he oído de conocidos mutuos, ha comenzado a asumir algunas responsabilidades, aunque muy lentamente. Esto me hizo sentir un poco aliviado saber que al menos el niño podría obtener el apoyo que merecía de su padre biológico. Sin embargo, mi relación con mi ex esposa sigue siendo inexistente y quiero que siga así para proteger mi tranquilidad. Una cosa que sentí que necesitaba hacer fue escribirle una carta al niño. En la carta le expliqué cuánto lo amaba y que siempre querría lo mejor para él, sin importar las circunstancias. Le dejé claro que nada de lo que pasó fue su culpa y que mi decisión de irme no fue porque no quisiera, sino porque estaba atrapada en una situación que no podía continuar. Espero que un día, cuando leas esta carta, entiendas que siempre te deseo felicidad y buena salud. Por mi parte, he pasado el último año reconstruyéndome. Comencé a ver a un terapeuta, quien me ayudó mucho a lidiar con la culpa, la ira y la tristeza que me dejaron los eventos pasados. También aprendí a dejar ir el resentimiento hacia mi ex esposa. Aunque sus acciones fueron dolorosas, guardar rencor solo prolongó mi sufrimiento. Ahora, me concentro en encontrar la paz, disfrutar de los momentos simples de la vida y quizás abrir mi corazón al amor y a la confianza nuevamente en el futuro. Mirando hacia atrás, veo esta experiencia como una lección dolorosa pero necesaria.
Aprendí que la confianza es algo frágil y precioso y que cuando se traiciona, las consecuencias pueden ser nefastas. Sin embargo, también aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba y que incluso cuando hay dolor, hay un camino hacia la curación. Quiero agradecer a todos por su apoyo, estímulo y simpatía. Aunque esté lejos, es siempre un faro en este viaje. Cuídate y recuerda que a veces lo correcto no es lo más fácil, pero siempre es lo más liberador. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Mi papá planeó un viaje soñado para mi graduación, pero mi madrastra y mi hermanastra quemaron mi pasaporte. Hola a todos, me gradué de la preparatoria la semana pasada y todavía estoy tratando de procesar todo lo que ha pasado desde entonces. Honestamente, no esperaba nada grande para mi graduación. Mi papá no es del tipo de grandes gestos, y siempre he estado bien con eso, pero esta vez realmente me sorprendió de la mejor manera posible. Para darles algo de contexto, mi mamá falleció cuando yo tenía 6 años. Fue algo repentino y, sinceramente, dejó un gran vacío en mi vida. Ella era el tipo de persona que hacía que todo se sintiera mágico, incluso las cosas más pequeñas. Uno de sus mayores sueños era visitar Grecia. Estaba obsesionada con la mitología y la historia griegas. Tenía montones de libros, pasaba horas viendo documentales e incluso tenía un cuaderno lleno de lugares que quería visitar. Siempre decía, algún día caminaremos por esas calles juntas y te mostraré todo lo que he soñado. Después de que falleció, mi papá hizo lo mejor que pudo para mantener viva su memoria. No tenía mucho tiempo, trabajaba muchas horas para mantenernos a flote, pero aún encontraba pequeñas formas de compartir su amor por Grecia conmigo. Veíamos programas de viaje sobre las islas o hojeábamos sus viejos libros. Todavía conservo un libro que a ella le encantaba, con páginas cubiertas de su letra, pequeñas notas que escribió sobre lugares como Santorini y Atenas. Es una de las pocas cosas que tengo que todavía me hacen sentir conectada con ella. Crecer con Grecia como el gran sueño siempre estuvo ahí, pero a medida que crecí, comencé a pensar que tal vez seguiría siendo solo eso, un sueño. La vida seguía interponiéndose. No teníamos el dinero para un gran viaje como ese, y por mucho que quisiera ir, no quería mencionarlo y poner más presión sobre mi papá. Así que lo dejé pasar y pensé que tal vez algún día lo lograría por mi cuenta. Por eso lo que sucedió en la cena de mi graduación me dejó totalmente sin palabras. Mi papá logró darme la mayor sorpresa de mi vida. La cena en sí ya era increíble. La tuvimos en un pequeño restaurante italiano que me encanta, con solo amigos cercanos y familia. Fue algo simple, nada exagerado, pero perfecto para mí. Mi madrastra Linda y mi hermanastra Broque también estaban allí, junto con algunos de mis mejores amigos. Todos parecían estar de buen humor y yo simplemente estaba disfrutando todo. No sospechaba nada. Hacia el final de la cena, después de que todos habíamos comido demasiada pasta y postre, mi papá se levantó para dar un pequeño discurso. Ahora, mi papá no es exactamente la persona más elocuente, es más del tipo que mantiene las cosas cortas y sencillas. Así que cuando empezó a hablar, pensé que solo iba a decir algo genérico como, felicidades, hija. Estoy orgulloso de ti. Pero luego comenzó a hablar sobre mi mamá. Habló sobre lo orgullosa que estaría de mí y cuánto deseaba que ella pudiera haber estado allí para ver este logro. Mencionó cómo siempre soñaba con ir a Grecia y cuánto quería que lo experimentáramos como familia. Entonces dijo, así que, en su honor, creo que es hora de que finalmente hagamos ese sueño realidad. Prepara tus maletas, hija, nos vamos a Grecia. Al principio ni siquiera procesé lo que estaba diciendo. Solo lo miré, como, ¿qué? Él sonrió y me entregó un pequeño sobre. Dentro había un itinerario para un viaje de 10 días a Grecia, Santorini, Atenas, la Acrópolis, todos los lugares de los que mi mamá solía hablar. No podía creerlo. Comencé a llorar allí mismo en la mesa, lo cual no es algo que normalmente haga, pero no pude evitarlo. No era solo un viaje, era todo lo que mi mamá había querido para nosotros, finalmente hecho realidad. La mejor parte era que sería solo mi papá y yo. No me malinterpreten, no estoy tratando de excluir a nadie, pero este viaje se sentía personal. Era algo que nos conectaba con mi mamá y sentía que necesitaba ser solo nosotros dos. Además, no era como si Linda o Broque estuvieran siendo dejadas de lado injustamente. Linda tenía un gran proyecto en el trabajo y Broque se había inscrito en clases de verano para adelantar materias de la universidad. Todo parecía encajar perfectamente. O al menos eso pensaba yo en ese momento. El resto de la noche fue un torbellino de emoción.
Mis amigos estaban súper emocionados por mí, haciéndome 1.000.000 de preguntas sobre el viaje y bromeando sobre cómo se iban a esconder en mi maleta. Incluso Linda y Brooke parecían lo suficientemente contentas. Me felicitaron y Linda dijo algo como, «Es un regalo increíble», mientras Brooke asentía. Todo se sentía normal, pero mirando hacia atrás, fue solo otra actuación para mi papá. Más temprano ese día, le había pedido a Brooke que me ayudara a colocar algunas sillas para la cena. Ella puso los ojos en blanco y dijo, «¿Por qué no lo haces tú? ¿Acaso no es tu fiesta?». Pero en el segundo en que mi papá entró en la habitación, estaba toda sonriente, preguntando si necesitaba algo más. Siempre es así con ellas. Si yo olvidaba hacer algo, me lo recordaban durante días, pero si Brooke no hacía nada, de repente no importaba. Mi papá nunca parecía notar la diferencia. Después de la cena, cuando llegamos a casa, comencé a buscar en Google todo lo que podía sobre Grecia. Me quedé despierta hasta muy tarde mirando fotos de los edificios con cúpulas azules en Santorini, el Partenón en Atenas e incluso pequeños pueblos de los que nunca había oído hablar. Hice una lista de lugares que quería visitar y cosas que quería probar. No podía esperar. Papá y yo pasamos los días siguientes hablando sin parar del viaje. Comenzamos a planificar qué llevaríamos en las maletas y qué queríamos hacer cuando llegáramos. Me contó que ya había reservado todo, vuelos, hoteles e incluso una visita guiada a la Acrópolis. Podía ver que estaba tan emocionado como yo, lo que hacía que todo fuera aún mejor. Esto no era solo unas vacaciones, se sentía como algo más grande, algo que ambos necesitábamos desde hacía tiempo. Todo parecía perfecto. Linda y Brooke seguían con sus asuntos, y no le daban mucha importancia. Nunca habían estado muy involucradas en mi vida, pero manteníamos las cosas cordiales por el bien de papá. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que había pequeñas señales de que algo no iba bien, pero en ese momento estaba tan centrada en el viaje que no les presté atención. Comencé a empacar temprano porque no quería olvidar nada. Estaba tan emocionada que incluso busqué una vieja bufanda de mamá para llevarla conmigo. Tenía un patrón azul y blanco que me recordaba a Grecia. En ese momento pensé que todo estaba listo. Sin embargo, unos días después de la cena, noté que Linda y Brooke actuaban de forma extraña. No eran abiertamente hostiles, pero definitivamente no estaban en su estado habitual de indiferencia. Estaban más calladas de lo normal y, de vez en cuando, las veía susurrándose al oído. Supuse que simplemente estaban ocupadas con sus cosas y no le di importancia. Brooke tenía sus clases de verano, y Linda siempre estaba ocupada con el trabajo. Me convencí de que no era nada. Pero luego las cosas empezaron a sentirse raras de una manera que ya no podía ignorar. Para empezar, Linda dejó de fingir cortesía. Soltaba comentarios hirientes como si no fuera nada. Una mañana, mientras revisaba mi lista de empaque, pasó junto a mí y dijo, «No olvides empacar tu actitud, la necesitarás en Grecia». La miré, sorprendida, pero ella siguió hablando, «¿Sabes siquiera cómo comportarte en otro país o vas a avergonzarnos a todos?». Brooke era aún peor. Directamente me llamó la consentida de papá en mi cara cuando él no estaba. Decía cosas como, «Grecia, qué desperdicio de dinero. Ni siquiera lo mereces. Si fuera papá, gastaría ese dinero en alguien que realmente contribuya a esta familia». No se molestaba en endulzar sus palabras, «Eres una parásita mimada. Disfruta del viaje gratis mientras dure». Lo que lo hacía aún más insoportable era lo falsas que eran frente a mi papá. En cuanto él entraba en la habitación, Linda se transformaba en una esposa modelo. Decía cosas como, «Oh, cariño, ¿ya escogiste tus atuendos? Puedo ayudarte si necesitas o Grecia es una elección maravillosa como regalo de graduación. Richard, eres un padre tan considerado». Brooke, de repente, intervenía diciendo, «Estoy tan celosa. Ojalá pudiera ir también. Asegúrate de traerme un recuerdo». Era nauseabundo. El punto de quiebre llegó una noche cuando estaba en mi habitación y las escuché hablando mal de mí en la cocina. Ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Brooke dijo, «Esa malcriada cree que es tan especial solo porque va a Grecia. No hace nada para ganárselo, solo se sienta ahí actuando como si el mundo girara a su alrededor». Linda agregó, «Estoy harta de su actitud, actuando como si fuera la reina de esta casa. Honestamente, no soporto verla. Piensa que es mejor que nosotras porque Richard la consiente». Brooke se rió y dijo, «Si desapareciera mañana, haría una fiesta. No es más que una parásita.
No merece este viaje ni nada, en realidad. Me quedé parada en el pasillo, atónita. No solo estaban siendo mezquinas, me odiaban abiertamente y no les importaba si lo escuchaba o no. Parte de mí quería irrumpir en la cocina y gritarles, pero sabía que no cambiaría nada. Solo me manipularían o, peor aún, se harían las víctimas cuando papá llegara. Honestamente, no sabía si estaba siendo egoísta por no invitarlas al viaje y si realmente tenían una razón para sentirse así, pero aún así, eso no justificaba lo crueles que estaban siendo conmigo. Decidí que necesitaba protegerme. Si las cosas seguían así, tenía la sensación de que no terminarían bien. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de empezar a grabar sus conversaciones. No fue una decisión que tomara a la ligera, pero sentía que no tenía otra opción. No confiaba en ellas y necesitaba pruebas por si las cosas empeoraban. Así que descargué una aplicación de grabadora en mi teléfono y comencé a llevarlo conmigo cada vez que estaban cerca. No tenía un plan claro sobre qué haría con las grabaciones, pero sentía que era lo más seguro. No pasó mucho tiempo antes de que cometieran un error. Una noche, papá tuvo que trabajar hasta tarde, así que solo estábamos las tres en casa. Pasé la mayor parte de la tarde en mi habitación. Pero alrededor de las 9 de la noche bajé a la cocina para tomar algo de comer. Linda y Brooke estaban allí, y en el segundo que me vieron, dejaron de hablar. Fue tan obvio que no pude evitar notarlo. Fingí no darme cuenta, agarré unas papas fritas y volví a subir las escaleras. Tan pronto como estuve fuera de su vista, comenzaron a hablar de nuevo. Encendí la grabadora en mi teléfono y bajé las escaleras en silencio, deteniéndome justo antes de llegar a la cocina. No podía verlas, pero escuchaba cada palabra que decían. Linda comentó, es una lástima, piensa que es tan especial solo porque va a Grecia. No entiendo qué tiene de especial. Brooke se rió y respondió, sí, y ni siquiera se da cuenta de lo fácil que sería arruinarle todo. Ni lo vería venir. Sentí como se me revolvía el estómago. ¿Arruinarlo? ¿De qué estaban hablando? Quería entrar a la cocina y exigirles respuestas, pero me obligué a mantener la calma. Ya tenía la grabación, lo que necesitaba como prueba. Era mejor dejarlas hablar y que siguieran mostrando quiénes realmente eran. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, escuché la grabación una y otra vez. Sus voces, sus palabras, se sentían como cuchillos cortando cada pedazo de esperanza que me quedaba de que las cosas pudieran cambiar. En ese momento me di cuenta de algo, no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto me esforzara por llevarme bien con ellas, nunca me verían como parte de la familia. Podía limpiar, sonreír, morderme la lengua cada vez que decían algo cruel. Nada de eso importaba. Nunca sería suficiente para ellas. Esa realización me golpeó con fuerza, pero también me dio una extraña claridad. ¿Por qué estaba intentando tanto hacer las paces con personas que claramente no se preocupaban por mí? ¿Por qué me encogía, me disculpaba y me esforzaba al máximo solo para evitar su ira? Sentada allí en la oscuridad, con sus palabras de odio resonando en mis oídos, tomé una decisión, no iba a dejar que me siguieran pisoteando. No iba a quedarme callada por el bien de mantener la paz. Ya me habían quitado demasiado. A la mañana siguiente, le mostré la grabación a papá. La escuchó de principio a fin sin decir mucho, solo negando con la cabeza de vez en cuando. Cuando terminó, suspiró y dijo, hablaré con ellas. Le pregunté qué les iba a decir y solo respondió, no te preocupes, yo me encargaré. Pero aquí está el problema, nada cambió. De hecho, Linda y Brooke empeoraron. Dejaron de hablarme por completo, excepto cuando papá estaba cerca, y aún así era algo forzado. Me sentía como si estuviera viviendo con extrañas. Papá, por otro lado, actuaba como si todo estuviera bien. Decía que ellas solo estaban pasando por un momento difícil y que eventualmente cambiarían. Yo no le creí. La grabación había dejado claro que no solo estaban siendo difíciles, sino que estaban activamente tratando de arruinarme las cosas. No sabía hasta dónde llegarían, pero tenía un mal presentimiento de que pronto lo descubriría. 2 días antes de que nos fuéramos, decidí comenzar a reunir todos mis documentos, pasaporte, boletos, itinerario, todo. Había guardado mi pasaporte en un pequeño bolsillo con cremallera en mi equipaje de mano para mantenerlo a salvo. Sabía exactamente dónde lo había puesto, así que no estaba preocupada. Abrí el bolsillo para verificar y mi corazón se detuvo. No estaba allí. Al principio pensé que tal vez lo había puesto en otro lugar sin darme cuenta. Repasé mentalmente mis pasos,
tratando de recordar si lo había sacado por alguna razón. No podía recordar haberlo movido, pero no quería entrar en pánico todavía. Revisé toda mi maleta, cada bolsillo y compartimento, con la esperanza de que solo se hubiera deslizado a algún rincón escondido. Pero no estaba allí. Vacié la maleta sobre mi cama y revisé toda la ropa y los objetos que ya había empacado uno por uno, sacudiendo cada cosa que pudiera haber ocultado el pasaporte. Aún así, nada. Fue entonces cuando comenzó a invadirme el pánico. Desesperada, empecé a revisar mi habitación. Busqué en cada cajón, en cada estante, incluso en los espacios más pequeños entre los muebles. Miré debajo de la cama, detrás de la mesita de noche, dentro de los libros, en cualquier lugar donde pudiera haberse caído o perdido. Nada. Repetía en voz baja, esto no tiene sentido, una y otra vez, como si al decirlo mágicamente el pasaporte fuera a aparecer. Luego fui a la sala de estar, pensando que tal vez lo había dejado en la mesa de centro o en la encimera mientras organizaba las cosas. Desarmé los cojines del sofá, revisé debajo de la alfombra e incluso abrí cajones al azar en el centro de entretenimiento, por si acaso. De nuevo, nada. Cuanto más buscaba, más frenética me volvía. Esto no era propio de mí. Siempre había sido muy meticulosa con las cosas importantes y siempre las mantenía en su lugar. No había manera de que simplemente hubiera perdido mi pasaporte. Linda y Brooke estaban en la cocina cuando finalmente dejé de buscar en la sala. Mis nervios estaban destrozados, mis manos temblaban mientras entraba. Intenté mantenerme calmada mientras preguntaba, ¿alguna de ustedes ha visto mi pasaporte? No lo encuentro por ningún lado. Linda ni siquiera levantó la vista de su café. ¿Por qué iba a saber yo dónde está tu pasaporte? Eres tú la que se va de vacaciones, no yo. Brooke soltó una risa burlona desde el otro lado de la habitación. Tal vez le crecieron piernas y se fue corriendo. Hasta tu pasaporte sabe que no mereces ese viaje. Las miré, sintiendo como la frustración comenzaba a hervir en mi interior. ¿Pueden ser serias por una vez? Esto no es una broma, lo necesito para el viaje. Linda finalmente me miró, levantando una ceja con esa expresión altanera que había perfeccionado. Bueno, si fueras responsable, no lo habrías perdido en primer lugar. Tal vez deberías buscar mejor. Ese comentario me puso al borde del colapso. No solo era despectivo, sino también condescendiente, como si ya supiera que no lo iba a encontrar. La fulminé con la mirada durante un momento y luego subí las escaleras furiosa. Volví a revisar mi habitación, esta vez más agresivamente. Abrí cajones, arrojé cosas a un lado, pero aún nada. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Después de otros 30 minutos de búsqueda infructuosa, decidí intentar un último esfuerzo desesperado. Abrí mi armario y comencé a sacar todo, ropa, zapatos, cajas viejas, incluso cosas que no había tocado en años. Me dije a mí misma que no iba a detenerme hasta encontrarlo. Fue entonces cuando escuché la voz de Brooke desde el pasillo, ¿todavía buscando ese pasaporte? Me giré y vi que tanto ella como Linda estaban en la puerta, sonriendo con burla. La expresión en sus rostros me hizo sentir un nudo en el estómago. Algo en sus miradas me dijo que esto no era solo rudeza. Sabían algo que yo no. No respondí, solo seguí buscando entre el montón de ropa que había sacado del armario. Linda cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Sabes? Tal vez si pasaras menos tiempo actuando como una mocosa mimada y más tiempo siendo responsable, no estarías en este lío. Estaba a punto de responder cuando Brooke metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Oh, ¿te refieres a esto?, dijo, sosteniendo lo que parecía ser una esquina de papel chamuscada. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba viendo, mi pasaporte, o al menos lo que quedaba de él. Los bordes estaban quemados y el resto estaba tan dañado que apenas era reconocible. Mi corazón se hundió cuando lo arrojó a mi cama como si fuera basura. Ahí tienes, dijo Brooke con una sonrisa, parece que tuvo un pequeño accidente. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quemaron mi pasaporte? ¿Están locas? Linda se encogió de hombros, completamente indiferente. No me mires a mí, yo no lo hice. Tal vez no deberías dejar documentos importantes por ahí. Brooke intervino. Sí, seguro lo dejaste en algún lugar donde se pudo quemar. No es nuestro problema si eres descuidada. Estaba temblando de ira. Están mintiendo. No lo dejé tirado. Ustedes lo hicieron a propósito. Brooke puso los ojos en blanco y levantó las manos en el aire. Cree lo que quieras, princesa. De cualquier manera, ya no vas a Grecia.
No sabía ni cómo responder. Mi mente estaba a 1000 por hora, y todo lo que sentía era una mezcla de ira, frustración y completa desesperación. Agarré lo que quedaba de mi pasaporte y salí de la habitación dando un portazo. De vuelta en mi cuarto, me senté en la cama mirando el documento destruido en mis manos. No había forma de arreglarlo, estaba completamente arruinado. El viaje que había esperado durante meses, la oportunidad de honrar la memoria de mi mamá, se había esfumado. Quería llorar, pero me negué a darles esa satisfacción. Toda la emoción que había sentido por el viaje se desvaneció, reemplazada por la amarga realización de que habían logrado arruinarlo todo. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Agarré mi teléfono y tomé fotos del pasaporte destruido. Luego le envié un mensaje a mi papá diciéndole que viniera a casa de inmediato. No entré en detalles, no confiaba en mí misma para explicarlo sin perder el control. Solo envié las fotos y escribí, necesitamos hablar ahora. No tardó mucho en responder. Me escribió que estaría en casa lo antes posible. Me quedé en mi habitación, aferrándome a lo que quedaba de mi pasaporte. No quería ni ver a Linda o Brooke, así que me quedé allí, caminando de un lado a otro, esperando a que papá llegara. Escuché el sonido de su coche entrando en la entrada unos 20 minutos después. Debió haber venido a toda velocidad para llegar tan rápido. La puerta principal se abrió y de inmediato escuché su voz llamando, ¿qué está pasando? Sonaba preocupado, probablemente porque mi mensaje había sido tan abrupto. No respondí, solo esperé. Linda fue la primera en responder, usando su tono más falso de preocupación. Oh, Richard, no es nada, ella siempre exagera. Probablemente ha perdido algo y no lo sabe. Y ni lo intentes. Grité desde mi habitación mientras bajaba las escaleras furiosa, sosteniendo los restos quemados de mi pasaporte. Lo quemaron, papá. Destruyeron mi pasaporte. Los ojos de papá se movieron de mí, al documento carbonizado en mis manos, y luego a Linda y Brooke, que estaban en la cocina, viéndose completamente impasibles. Por un momento, pensé que tal vez no me iba a creer. Entonces dijo, con el tono más enojado que le había oído jamás, ¿qué diablos es esto? Linda inmediatamente se puso a la defensiva. Oh, vamos, Richard, sabes lo descuidada que es. Encendió un cigarro y lo olvidó al lado de su pasaporte, y se dañó. Sabes, los adolescentes no cuidan sus cosas. No lo podía creer. Ni siquiera fumo. Brooke intervino. Sí, solo está tratando de echarnos la culpa porque es demasiado irresponsable para admitir que cometió un error. Ya no pude aguantar más. Están mintiendo, mi voz temblaba, pero no me detuve. Papá, he guardado silencio tanto tiempo porque pensé que haría las cosas más fáciles. Pensé que si simplemente lo soportaba, si me mantenía al margen, eventualmente cambiarían, pero no lo han hecho, no lo van a hacer. No les importo, nunca les he importado, y ya basta de pretender que todo está bien solo para evitar conflictos. Tienes que verlos por lo que realmente son. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir mis manos temblando mientras lo miraba. Ya no voy a ser la que siempre tiene que ceder, ya no voy a dejar que me traten así mientras actúan como ángeles frente a ti. Puedes hacer lo que quieras, pero yo ya no me voy a quedar callada. Papá me miró y luego miró a ellas. Estaba callado por un momento, probablemente tratando de procesar todo. Finalmente dijo, ¿por qué harían algo así? Su tono no era despectivo, pero estaba claro que le costaba creer que esto fuera intencional. Lo miré y respondí, porque siempre se salen con la suya, papá. Cada vez que intenté decirte lo que eran, lo ignoraste. Cuando Linda me llamó ingrata el mes pasado por no hacer la lavandería a tiempo, me dijiste que lo dejara pasar. Cuando Brooke tomó mi laptop sin preguntar y rompió el cargador, me dijiste que debía haber sido más clara con mis límites. Has dejado que me traten así durante años. Linda rodó los ojos. Oh, no seas tan dramática, no te odiamos. Estás inventando todo porque quieres atención. Fue entonces cuando recordé la grabación. Sin decir nada más, saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabadora de voz y presioné play. La cocina se llenó con el sonido de sus voces llamándome parásita, diciendo que no merecía el viaje y riéndose de lo fácil que sería arruinarlo. La cara de papá se puso pálida mientras escuchaba. Cuando terminó la grabación, hubo un silencio pesado. No puedo creerlo, dijo finalmente, con voz baja y furiosa. ¿Ustedes realmente hicieron esto? Linda intentó retroceder. Richard, no es lo que parece, solo estábamos desahogándonos.
Todos se frustran a veces, no significa que realmente hayamos hecho algo. Basta, papá dijo, cortándola. Basta. Ya tuve suficiente de tus excusas. Se giró hacia Brooke, que parecía estar a punto de llorar. ¿Y tú? ¿De verdad lo hiciste? ¿Quemaste su pasaporte? Brooke tartamudeó. Fue una broma, no pensé que fuera tan grave. No es como si no pudiera conseguir uno nuevo. ¿Uno nuevo?, papá explotó. ¿Sabes cuánto tiempo lleva conseguir un reemplazo? Ella se supone que se va en 2 días. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Brooke comenzó a sollozar, pero yo no lo creí. Solo estaba molesta porque la habían atrapado. Linda trató de intervenir diciendo, Richard, cálmate, no es como si esto no pudiera arreglarse. Cálmate, papá dijo, su voz temblando de ira. Tú has estado tratando a mi hija como basura a mis espaldas y ahora te has ido tan lejos como para arruinar algo que significa el mundo para ella, ¿y crees que me voy a calmar? Linda abrió la boca para responder, pero papá levantó la mano, no quiero oírlo, las dos fuera, ahora. La mandíbula de Linda se dejó caer. ¿Qué estás diciendo, fuera? ¿Nos vas a echar por esto? Sí, lo estoy, dijo papá firme. He ignorado su comportamiento durante demasiado tiempo porque quería creer que podíamos ser una familia, pero esto es imperdonable. Brooke dio un paso adelante, las lágrimas corriendo por su rostro. Papá, por favor, lo siento, no estaba pensando. Es demasiado tarde para disculpas, dijo papá. Se giró y entró en su oficina, dejándonos a las 3 ahí paradas, en silencio y atónitas. Unos segundos después, regresó con un folder en la mano. Lo abrió y sacó una pila de papeles, luego se los lanzó a Brooke. ¿Sabes lo que son? Brooke miró los papeles confundida. Mis formularios para el préstamo estudiantil, exactamente, dijo papá. Iba a confirmarlos para ti porque quería ayudarte a pasar por la universidad. Pero ahora olvídalo. Él le quitó los papeles de las manos y los rompió por la mitad, dejando que los pedazos cayeran al suelo. Me quedé allí, atónita. No sabía nada sobre los préstamos estudiantiles. Brooke gritó, no puedes hacer esto. Necesito esos préstamos. ¿Cómo se supone que voy a ir a la universidad? Eso ya no es mi problema, dijo papá fríamente. Si quieres sabotear el futuro de mi hija, no esperes que yo ayude con el tuyo. Linda intentó una última vez intervenir. Richard, estás siendo irracional, no puedes echarnos así. Sí, puedo, dijo papá. Recojan sus cosas y lárguense de mi casa. Papá pasó la mayor parte de su tiempo en su oficina, lidiando con abogados y organizando papeles. Una tarde, entré para preguntarle si necesitaba ayuda y vi los papeles de divorcio sobre su escritorio. Al verlos, todo se sintió más real de una manera en la que no lo había sentido antes. Esto no era solo una pelea, esto era el final del lugar de Linda y Brooke en nuestras vidas. Ahora que he tenido tiempo de procesar todo, no puedo evitar preguntarme, ¿soy yo el problema aquí? Sigo reproduciendo todo en mi cabeza, tratando de averiguar si hay algo que podría haber hecho de manera diferente. Linda y Brooke se han ido, y papá finalmente se puso de mi lado, pero las consecuencias han sido agotadoras. Brooke y Linda claramente me odian y parte de mí se siente culpable por cómo terminaron las cosas, aunque sé que no pedí nada de esto. ¿Exageré las cosas al contarle a papá sobre su comportamiento? No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Estuve mal por mantenerme firme y no dejarla salirse con la suya tratándome así? Realmente me vendría bien una perspectiva externa sobre esto. Última actualización, hola a todos. Quería darles una actualización, ya que muchos de ustedes tenían preguntas, especialmente sobre el viaje a Grecia y cómo han sido las cosas desde que todo ocurrió. También he visto a algunas personas hacer preguntas realmente reflexivas y lógicas sobre la historia, así que haré todo lo posible por responderlas también. Gracias por quedarse conmigo, ha sido mucho, pero sus comentarios y apoyo realmente me han ayudado. Sobre el viaje a Grecia, para los que preguntaron, no terminamos yendo a Grecia. Con todo lo que pasó, el pasaporte destruido, el conflicto con Linda y Brooke y papá lidiando con el divorcio, simplemente no sentí que fuera el momento adecuado, honestamente. Por mucho que lo había estado esperando, estaba bien con posponerlo. Grecia se suponía que iba a ser una experiencia increíble para honrar a mi mamá y, después de todo lo que hicieron Linda y Brooke, sentí que había sido empañada. Papá estuvo de acuerdo en que esperaríamos a que las cosas se calmaran antes de volver a reservar el viaje. Dicho esto, papá ha estado trabajando para compensármelo.
Ya me ha ayudado a solicitar un pasaporte expedito y me ha prometido que planearemos el viaje de nuevo una vez que todo el tema del divorcio haya quedado atrás. Incluso dijo que lo haríamos más largo que el plan original, agregando un par de días extra para explorar realmente. Puedo decir que se siente mal de que el viaje se haya descarrilado, pero sinceramente, estoy agradecida de que se haya puesto de pie por mí cuando más lo necesitaba. También muchos de ustedes han preguntado por qué papá no se dio cuenta del comportamiento de Linda y Brooke antes. Créanme, yo misma me lo pregunté durante años. La verdad es que Linda y Brooke eran muy buenas actuando amables cuando él estaba cerca. Tenían esta actitud de madrastra y hermanastra dulce que ponían como si fuera un interruptor. Nunca hacían comentarios crueles ni insultos cuando papá estaba en la habitación, así que él no veía esa parte de ellas hasta que empecé a grabar sus conversaciones. Y no insistí más para que papá interviniera antes, para ser honesta, no quería causar más drama. Cada vez que insinuaba su comportamiento, papá lo dejaba pasar, diciendo cosas como solo están tratando de ajustarse o dale tiempo. Creo que él quería con tantas ganas que fuéramos una familia integrada, que ignoraba las señales de alerta. No fue hasta el incidente con el pasaporte y la grabación que todo se destapó. Finalmente, no pudo negar lo tóxicas que eran. Así que esto es lo que ha pasado desde mi última publicación. Una semana después de que Linda apareció en la casa sin avisar, las cosas empeoraron. Comenzó a enviarle mensajes a papá, diciendo que lucharía por la casa en el divorcio. Ella no ha pagado ni un centavo de la hipoteca o los servicios desde que se mudó, todo estaba a nombre de papá, pero eso no le impidió reclamar que merecía la mitad. Sus mensajes iban desde manipulativos, ¿de verdad quieres romper esta familia?, hasta completamente agresivos, ¿te arrepentirás de esto, Richard? Te voy a quitar todo. Papá finalmente tuvo suficiente e involucró a su abogado. Ahora están revisando toda la documentación financiera, y está claro que Linda no tiene cómo defenderse. Ella está entrando en pánico, aunque es dolorosamente obvio. La última vez que llamó, gritó sobre cómo iba a exponerlo por ser un mal esposo. Papá simplemente colgó. Ha sido bueno estableciendo límites, pero puedo ver cómo el estrés lo está afectando. Brooke no ha sido mucho mejor. Después de que la bloqueé, comenzó a mandar mensajes a amigos en común e incluso a familiares lejanos, tratando de darle la vuelta a la historia a su favor. Les dijo a las personas que destruí su futuro porque papá se negó a firmar sus préstamos estudiantiles. Uno de mis primos, de hecho, me mandó un mensaje preguntándome si era cierto que obligué a papá a echarlas. Tuve que explicarle toda la historia para apagar los rumores. Las tácticas de Brooke no han funcionado tan bien como esperaba, porque la mayoría de la familia sabe cómo me trataron Linda y Brooke. Un punto positivo en todo esto es que papá y yo hemos comenzado a reconstruir nuestra relación. Durante mucho tiempo sentí que él realmente no me veía, como si estuviera tan enfocado en hacer que las cosas funcionaran con Linda que no notaba cuánto estaba sufriendo yo. Pero desde el conflicto, hemos tenido algunas conversaciones realmente buenas. Él se ha disculpado más veces de las que puedo contar, no solo por el incidente del pasaporte, sino por todo lo que ignoró durante los años. Incluso dijo que lamenta haberse casado con Linda en primer lugar, aunque le dije que no se trata de lamentar, sino de seguir adelante. He tenido mucho tiempo para pensar en todo y, honestamente, todavía siento una mezcla de emociones, pero una cosa que he entendido es cuán normalizado se había vuelto su comportamiento. Solía pensar que era normal para mí recoger todo lo que dejaban atrás, o que Linda me criticara por cada cosita, mientras que Brooke nunca cometía un error. Pensaba que era culpa mía, como si no fuera lo suficientemente buena para cumplir con sus estándares. Pero ahora que se han ido, lo veo por lo que era, control y favoritismo, y ya no voy a dejar que nadie me haga sentir que soy menos que eso. Dicho esto, sé que no soy responsable de sus acciones. Linda y Brooke tomaron sus decisiones y están enfrentando las consecuencias. He aprendido de la manera difícil que no puedes forzar a las personas a que te traten con respeto, especialmente si están decididas a no hacerlo. Por ahora, papá y yo nos estamos enfocando en avanzar. Él está terminando los papeles del divorcio y hemos comenzado a buscar terapia, tanto para él de manera individual como para nosotros como familia. Creo que ambos tenemos mucho que procesar después de todo lo que hemos vivido. Y en cuanto al viaje a Grecia, sigue en el horizonte. Esperamos poder reprogramarlo para el próximo verano y esta vez, nada nos detendrá. Gracias de nuevo por todos los comentarios y el apoyo. Me han ayudado a sentirme mucho menos sola en todo esto. Si tienen más preguntas o consejos, estoy toda oídos. Y para cualquiera que haya estado en una situación similar, ¿cómo lidiaron con la culpa, incluso cuando sabían que no eran responsables?
Avísenme, me vendría bien su perspectiva. Actualización final. Hola a todos, quiero compartir una actualización final sobre lo que ha sucedido desde que publiqué mi historia. Muchas gracias a todos por el apoyo y los consejos. Me han ayudado a sentirme menos sola durante este tiempo tan difícil. La relación entre mi papá y yo ahora está mejor. Siento que finalmente ha reconocido todo lo que pasó y se ha puesto de mi lado. Mi papá se ha disculpado por no haber notado antes lo que ocurría, pero entiendo que hizo todo lo posible para mantener a la familia unida. Aunque las cosas no puedan volver a ser como antes, al menos sé que estuvo ahí para protegerme cuando más lo necesitaba. Hemos tenido conversaciones muy profundas, y él ha expresado su arrepentimiento no solo por el incidente del pasaporte, sino también por todas las cosas que ignoró durante los años. Incluso me dijo que lamentaba haberse casado con Linda, pero yo le respondí que lo importante ahora es seguir adelante. Linda sigue luchando en el proceso de divorcio, pero no tiene argumentos sólidos para reclamar bienes. Aún así, parece que sigue aferrándose a la idea de que mi papá volverá con ella. Brooke ha intentado distorsionar los hechos, pero nadie cree en lo que dice. Yo no les guardo rencor, pero tampoco he intentado mantener el contacto. Después de todo lo que ocurrió, mi papá y yo decidimos posponer el viaje a Grecia porque las cosas estaban demasiado tensas. Sin embargo, mi papá ya me ayudó a renovar mi pasaporte, y hemos empezado a planear el viaje para el próximo verano. Esta vez, papá dijo que nos quedaremos más tiempo para explorar y disfrutar realmente de todo lo que Grecia tiene para ofrecer. Ahora valoro este viaje aún más, no solo como unas vacaciones, sino como una oportunidad para honrar la memoria de mi mamá y crear nuevos recuerdos con mi papá. He aprendido una lección muy importante: tengo el derecho de defenderme. Lo que soporté en el pasado no era normal, y no tengo que aceptar el maltrato de nadie, incluso si es de alguien de mi familia. No estaba equivocada al alzar la voz, y protegerme a mí misma es algo completamente válido. Aunque a veces todavía siento dolor al pensar en cómo terminaron las cosas con Linda y Brooke, ahora sé que tomé la decisión correcta. No puedo vivir una vida donde me controlen o me falten al respeto. Ellas tomaron sus decisiones, y ahora tienen que afrontar las consecuencias. En cuanto a mi papá y yo, estamos avanzando. Él está finalizando los trámites del divorcio, y también hemos empezado a explorar la posibilidad de terapia para ayudarnos a superar las heridas que hemos acumulado. El futuro es incierto, pero al menos estamos haciendo todo lo posible para sanar y encontrar la paz. Muchas gracias a todos por acompañarme en este viaje. Si tienen preguntas o consejos, siempre estaré dispuesta a escuchar. Y si alguien está pasando por una situación similar, recuerden que no están solos. A veces, defenderse y protegerse es necesario, y también es el primer paso para avanzar. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.